El sitio de la preparación y aplicación de la prueba. Se debe llevar a cabo en un lugar que cumpla con las condiciones que favorezcan los resultados eficientes. Debe disponer de una infraestructura adecuada, poseer un instrumental y personal calificado. Dentro del sitio de evaluación sensorial deben existir dos áreas principalmente separadas una de la otra. En la recolección y análisis de datos sensoriales, los datos de las pruebas sensoriales pueden presentarse en forma de frecuencias, ordenamiento por rangos o datos numéricos cuantitativos. La forma de los datos depende del tipo de escala de medición utilizada para la evaluación sensorial. Esas escalas son: la de medición consta de que se utilizan para cuantificar la información de las pruebas sensoriales. Existen diferentes: nominal, ordinal, de intervalo y racional. En las escalas nominales son el tipo más sencillo de escala. En este tipo de escala los números no tienen valor numérico real, ya que se emplean para designar o nombrar categorías. En las ordinales los números representan posiciones. Las muestras se ordenan de acuerdo a la magnitud. El orden no indica el tamaño de la diferencia entre muestras. En las de intervalo permiten ordenar las muestras de acuerdo a la magnitud de una sola característica del producto o de acuerdo a la aceptabilidad o preferencia. Pruebas orientadas al consumidor. Estas incluyen las pruebas de preferencia, pruebas de aceptabilidad y las pruebas hedónicas. Estas pruebas se consideran pruebas del consumidor ya que se llevan a cabo con paneles de consumidores no entrenados. En esta sección se describen las pruebas de preferencia, de aceptabilidad y hedónicas utilizando como ejemplo una prueba de preferencia pareada. Pruebas analíticas discriminativas. Consisten en comparar dos o más muestras de un producto alimenticio en donde el panelista indica si se percibe la diferencia o no. Además, se utilizan estas pruebas para describir la diferencia y para estimar su tamaño. Los tipos de pruebas son de diferencia, que está entre las pruebas de diferenciación que más se utilizan para comparar entre 2 o 5 muestras a la vez son comparación de pares, prueba duotrio y prueba triangular, donde la prueba de pares consiste en representar a los panelistas dos muestras del producto alimenticio a evaluar, preguntándole en el formulario sobre alguna característica que se esté evaluando del producto. En la duotrio se presenta a los panelistas tres muestras simultáneas, en las cuales una de ellas está marcada como muestra de referencia con la letra R y dos muestras están codificadas con números aleatorios, las cuales una de ellas es igual a la muestra del patrón. En la prueba de triangular, en esta prueba consiste en representar a los panelistas simultáneamente tres muestras codificadas, de las cuales dos son iguales y una es diferente. En el principio de la prueba de ordenamiento, se utiliza cuando se presentan varias muestras codificadas a los panelistas. Consiste en que los panelistas ordenen una serie de muestras en forma creciente para cada una de las características o atributos que se estén evaluando. En la de escalar de control, en esta prueba es una de las empleadas en los paneles de evaluación sensorial. Se emplea cuando se quiere determinar si existen diferencias entre una o más muestras con respecto a un control y para estimar el tamaño de las diferencias. En las pruebas de sensibilidad se emplean para el entrenamiento de panelistas, en donde se determina la habilidad de cada uno de los panelistas para reconocimiento y percepción de los 4 sabores básicos. Como pruebas descriptivas, estas pruebas permiten conocer las características del producto alimenticio y las exigencias del consumidor. A través de las pruebas descriptivas se realizan los cambios necesarios en las formulaciones hasta que el producto contenga los atributos para que el producto tenga una mayor aceptación al consumidor. En la escala de atributos, esas pruebas permiten evaluar los atributos de un producto alimenticio. Se consigue describirlo, conocerlo y cuantificarlo, para posteriormente evaluar su aceptación por parte del consumidor. En categorías, la evaluación sensorial a través de escalas consiste en que los panelistas respondan a cada uno de los atributos sensoriales, ubicando su valoración sobre una escala gráfica ancladas en los bordes. A través de esta prueba se pueden evaluar el color, intensidad de sabores, viscosidad, adhesividad, entre otras. En el de magnitud, se emplea para estimar diferencias en una característica determinada, aunque se emplea en estudios de aceptabilidad o hedónicos. En esta prueba consiste en representar a los panelistas dos o más pruebas codificadas con concentraciones diferentes y una referencia R. Los panelistas al probar la primera muestra o R, se le asigna un valor y luego continúa probando las otras muestras que se le asigna un valor menor o mayor al primero.
manteniendo siempre proporción con la muestra R o con la primera que probó. En el perfil del sabor, esta prueba permite detectar pequeños cambios en el sabor del producto que se está siendo evaluado. Se aplica entonces para desarrollar y mejorar los sabores en los productos alimenticios para hacerlos más agradables, y también se emplea esta prueba para detectar olores desagradables. Se requiere de 8 a 10 panelistas con experiencia y se pueden realizar de 1 a 2 sesiones de catación. La primera se realiza individual y la segunda en grupo para discutir y dar un consejo general. También tenemos el perfil de textura. No solo se utiliza para medir la textura de un alimento, sino que incluye otros parámetros como el sabor y el olor. En esta prueba se requiere de 8 a 10 panelistas entrenados. Consiste en que los panelistas realicen un análisis descriptivo de cada uno de los componentes, determinando los más representativos hasta percibir los componentes con menor intensidad. Los panelistas requeridos para desarrollar este tipo de prueba deben cumplir con unos requisitos básicos como haber sido entrenados en la prueba de umbrales, prueba de percepción y reconocimiento de olores. Posteriormente, los panelistas son sometidos a pruebas más específicas. El entrenamiento dura de 6 a 12 meses. En el de análisis cuantitativo, en este tipo de prueba, consiste en analizar varios atributos sensoriales de un alimento, como el sabor, textura y apariencia. Esto indica que se combinan dos tipos de prueba, la escala de categorías y la prueba de perfiles. Cada panelista debe asignarle un valor o la intensidad percibida. Además de cuantificar, también se puede describir o cualificar sensorialmente el producto. Ya como último están las pruebas afectivas. Las pruebas afectivas son pruebas en donde el panelista expresa el nivel de agrado, aceptación y preferencia de un producto alimenticio. Puede ser frente a otro. Se utilizan escalas de calificación a las muestras. En el tipo de pruebas está la de preferencia, que se emplean para definir el grado de aceptación y preferencia de un producto determinado por parte del consumidor. Para esas pruebas se requiere de un grupo bastante numeroso de panelistas, los cuales no necesariamente tienen que ser entrenados. En la de preferencia variada, en esta prueba se le presenta al panelista dos muestras codificadas y se le pide que cuál de las dos muestras prefiere, y para que sea más representativa se le puede pedir que exponga sus razones sobre la decisión tomada. En las hedónicas verbal consiste en pedirle a los panelistas que den su informe sobre el grado de satisfacción que tiene de un producto al presentársele una escala hedónica o de satisfacción. Pueden ser verbales o gráficas. La verbal va desde me gusta muchísimo hasta me disgusta muchísimo. Entonces, las escalas deben ser impares con un punto intermedio, ni me gusta ni me disgusta. Y la escala gráfica consiste en la presentación de caritas o figuras faciales. En el principio de la prueba de aceptación, esta permite, además del grado de preferencia, la actitud del panelista o catador hacia un producto alimenticio. Es decir, se le pregunta al consumidor si estaría dispuesto a adquirirlo y por ende su gusto o disgusto frente al producto catado. Como conclusión, se pudo observar los diferentes aspectos y factores que se toman en cuenta para determinar qué tipo de prueba sensorial se necesita a la hora de evaluar un producto alimenticio. ¿Cuál es la más adecuada para llegar a un resultado satisfactorio? No siempre será la misma prueba sensorial, ya que cada una es para un producto específico y esto se determina por las características del alimento. Toda esta información fue tomada de las referencias que se muestran a continuación del libro Evaluación Sensorial aplicada a la investigación del desarrollo y control de la calidad del 2007 y de métodos sensoriales básicos para la evaluación de alimentos de 1992.